Bueno, buenas tardes a los que se conectaron hace un ratito. Vamos a arrancar. Yo cuando comparto la pantalla no puedo ver los mensajes del chat, así que por ahí se conecta el otro profe, Fede, y él podría ir respondiendo las consultas del chat. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios de tasas y pasamos a los ejercicios de inflación también. Así tenemos esta primera parte de la guía completa. Vamos al ejercicio número 52. Dice, por los depósitos a plazo fijo de 30 días, el banco paga el 90% nominal anual de interés. Determinar la tasa a pagar por los plazos de 45, 60, 90 y 180 días si se pretende disminuir en 5 puntos porcentuales el costo efectivo anual de cada plazo. Bien. Entonces tenemos la siguiente información. El banco, para los depósitos a plazo fijo de 30 días, paga determinada tasa nominal de interés. Recordemos que el plazo fijo habitualmente trabaja con el sistema de interés directo, por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a tener que determinar cuando queremos hacer una relación entre distintos plazos es que esa tasa efectiva, la tasa nominal está referida siempre a plazo específico, más cuando se trata de una tasa nominal del interés sí. Entonces, siempre que vamos a comparar distintos plazos, tasas que están expresadas en distintos plazos, siempre tenemos que buscar la efectiva anual. La efectiva anual va a ser como el comodín nuestro que nos va a equilibrar siempre las distintas tasas. Entonces, siempre vamos a terminar pasando por una tasa efectiva, que es la que va a homogeneizar, ese es el término, homogeneizar la relación entre las tasas. Entonces, tenemos eh, varias tasas que calcular, 45, 60, 90 y 180 días, pero a eso le sumamos de que se quiere disminuir la tasa. Y ahí nos dice que se va a disminuir 5 puntos, pero no 5 puntos sobre esa tasa de 30 días, sino 5 puntos sobre la tasa efectiva anual, es sobre la cual siempre se van a realizar las operaciones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, sobre esa tasa de los 30 días que nos da, del 90% nominal, tengo que encontrar la tasa efectiva, porque esa es la que me va a permitir a mí encontrar el resto de los plazos, más allá de que voy a hacer ese otro cálculo de disminución de la tasa. Es decir, aunque no tenga una disminución de tasa, yo para poder homogeneizar los otros plazos de 45, 90, etcétera, días, voy a tener que siempre pasar por la tasa efectiva. Entonces, como ya vimos, siempre que vamos a trabajar con equivalencia de tasas, a nosotros lo que nos interesa es que produzcan el mismo efecto. Ese es el término, el significado de equivalencia. Si nosotros nos paramos acá en esta igualdad que dice 1 más la tasa efectiva elevado a la n es igual a 1 más la tasa por n, esto en realidad es una parte de comparar los montos
esto en el interés compuesto y esto en el interés simple, que no vamos a volver porque ya lo hicimos la semana pasada. A esto nosotros podemos agregarle la C del capital y acá también la C del capital, con lo cual ya vimos que esto simplificándose, sin dar lo mismo en ambos términos, nos queda esta ecuación simplificada. Y acá a nosotros nos permite comenzar a jugar con las distintas variables que tenemos, que puede ser la tasa del interés compuesto, la tasa del interés simple, el plazo del interés simple, el plazo del interés compuesto. En este caso, ser iguales, podrían no ser iguales si las tasas son distintas. En fin, esta es nuestra base. Tenemos que aprendernos nada a memoria, sabemos solamente cuál es el monto del interés compuesto y el monto del interés simple y encontramos la tasa efectiva. Entonces, como tenemos que encontrar la tasa efectiva, vamos a despejar esta I. Vamos a despejar la tasa efectiva y nos va a quedar 1 más la tasa del interés simple por n. Esta n que está como exponente pasa este otro lado, raíz. Todo esto menos 1. Entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos. Vamos a la tasa del interés simple. Nos dice que la tasa del interés simple para las operaciones de 30 días es del 90% anual. Si ponemos 0.9, expresamos en tasa ese 90%, y dice que esa tasa es para operaciones a 30 días. Entonces vamos a expresar estos 30, pero estos 30 son días y nuestra tasa está expresada en años. O sea que tenemos que llevar a estos 30 cuál es la proporción que representa en años. ¿Se acuerdan? Siempre les dije que se acostumbren a expresar el plazo en función de la tasa y no viceversa. Entonces, 30 sobre 365 nos va a representar la porción en años de esos 30 días. 0,90 más 1, todo esto corresponde a la parte del interés simple. Y eso va a estar afectado por la raíz de n. En nuestro caso n es 30 sobre 365. Menos 1. Resultado menos 1. Bien, acá tengo el resultado. ¿Sí? Esa operación me va a dar a mí este valor. 1.382780. ¿Qué es este 1.38? Esa es la tasa efectiva de operaciones de interés simple de 30 días. Entonces tengo una tasa efectiva del 138%. Y ahí nos dice, bueno, determinemos la tasa para los otros plazos, 45, 60, 90, etc. Pero tenemos que hacer un paso previo porque dice que nosotros no queremos trabajar con esta tasa efectiva, sino que a esa tasa la queremos disminuir en 5 puntos porcentuales, un 5%. Entonces, a esta tasa efectiva encontramos 1.8,
le vamos a restar esos 5 puntos porcentuales que queremos disminuir y vamos a encontrar otra tasa efectiva que va a ser del 1.332780. Recuerden usar siempre todos los decimales que les tira la calculadora. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte resuelta. Decimos, 138% es la tasa efectiva anual equivalente a las operaciones de interés simple de plazo fijo para 30 días. Decimos, bueno, vamos a realizar una disminución en esa tasa efectiva, de X motivo, y vamos a encontrar el resto de las tasas. Entonces vamos a sacarle ese 5% al 138 y tenemos un 133%. Y sobre esta tasa efectiva ahora vamos a encontrar la primera que nos pide, que es la tasa para los 45 días. Volvemos acá, ¿sí? Ahora, yo ya conozco la tasa efectiva, y tengo que encontrar esta, la tasa del interés simple, que corresponde para las operaciones de 45 días. Entonces, voy a despejar esta I, ¿sí? Y esto me va a quedar 1 más la tasa efectiva, la n, menos 1, y esta n que está multiplicando va a pasar dividiendo, que es lo que tenemos acá. 1 más la tasa efectiva, que es la tasa que encontramos acá, del 133%. Yo le puse abreviado, si no, no me entraba completo. Pensé que tienen que usar todos los decimales, ¿sí? 1 más 1.33, acuérdense que es este 1 es 1.33, no es 0.33. ¿Por qué? Porque la tasa es del 133%, es más que el 100%, ¿sí? 1 más 1.332780, etcétera. Esto elevado a la n. Nuestra n ahora, para este caso, 35 días, va a ser 45 sobre 365. Todo esto menos 1, y a ese resultado lo dividimos por 45 sobre 365. Y nos da que la tasa de interés simple equivalente al 133% anual es del 0.892871, o sea, del 89%. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir cómo se interpreta la tasa? ¿Cómo interpretamos el resultado que se obtiene? Bien. Sí, cómo no. Eh, Decimos que la tasa
de interés equivalente al 133% anual para operaciones a 45 días es del 89,28%. Bien, vamos para las operaciones a 60 días. Operaciones a 60 días también van a trabajar sobre esta tasa del 133%, o sea que lo único que tenemos que cambiar acá es el plazo al cual vamos a efectuar la operación y nos da que es del 90,88% nominal anual para operaciones a 60 días. Esa nominal anual para operaciones a 90 días ser del 94,20%. Para operaciones de 180 días va a ser del 105,14%. Esas son todas tasas nominales anuales para operaciones a interés simple para cada uno de esos plazos. Y cada una de estas tasas nominales anuales va a ser equivalente a la tasa efectiva anual del 133%. Tiene que quedar en claro, entonces, el significado, que es lo más importante. Bien. Entonces, siempre que tengan esto, algún caso de estos, recuerden, la tasa efectiva va a ser la que va a homogeneizar todos los plazos y a partir de ahí entonces se encuentran las tasas para los distintos plazos. Por ahí le pide una tasa que, por ejemplo, para plazos menores a los 6 meses tenga una tasa efectiva de un 5% menos y para plazos mayores a 6 meses una tasa efectiva superior en determinado porcentaje. Entonces, en ese caso van a tener que encontrar dos tasas efectivas, una para utilizar las operaciones menores a los 6 meses y otra mayor a los 6 meses. Pero siempre la tasa efectiva va a ser la que le va a dar el pie para el resto de los cálculos. Vamos al 53. El Profesor, Banco Central, ¿sí? una consulta. ¿Puede repetir, por favor, por qué en este caso es necesario, el ejercicio pide tasa equivalente, pero puede repetir por qué es necesario, antes de calcular tasa equivalente, calcular primero la tasa efectiva? Y porque te dice que se pretende disminuir un 5% la tasa efectiva nominal. No podés aplicar ese 5% de disminución sobre la tasa nominal del 90%, porque ese 90% es para operaciones a 30 días. Si vos tenés operaciones que no sean a 30 días, esa tasa nominal no te sirve, no es representativa. La tasa efectiva es la tasa equivalente a esa tasa nominal a 30 días. Sobre esa tasa tenés que trabajar. Que no te dijera que tenés que disminuir esos 5 puntos porcentuales, igual vas a tener que encontrar la tasa efectiva para después calcularla para el resto de los plazos. Puedes trabajar sobre ese 90% porque ese 90% es solo para operaciones a 30 días. (53) El Banco Central determina que la tasa efectiva mensual para los créditos del sistema financiero no deben superar el 12% anual. Ese sería el límite que tiene. Calcular las tasas nominales equivalentes para operaciones de descuento comercial en 90 y 150 días. Bien,
Entonces, acá no nos da otra tasa de interés de plazos fijos o de descuentos eh, de descuentos comerciales. No, perdón, nos da la de descuento comercial. Eh, las tasas nominales de plazo fijo o de préstamos que está cobrando. Si nos da la de descuento, que es la que tenemos que encontrar. Entonces, dice, la tasa efectiva es del 12%. Ese va a ser nuestro límite. No tiene que superarlo. O sea, ese va a ser el máximo al cual se va a trabajar con las operaciones de descuento. Y ahí nos dice, bueno, para 90 y 150 sobre la base del 12%. Y si volvemos un poquito acá, vamos a ver que a nosotros ya nos plantea la tasa efectiva. Es decir, ya tenemos la base homogénea sobre la cual tenemos que trabajar. Es la tasa efectiva. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá lo pongo completo, equiparar el valor final de interés compuesto, porque trabajamos con tasa efectiva. La tasa efectiva está afectada a un sistema de capitalización periódico. Y ese es el monto en el interés compuesto. 1 más la tasa efectiva, la n, por el capital. Y como vamos a trabajar con operaciones de descuento, y en este caso no es descuento racional ni compuesto, sino que es una operación de descuento comercial. Y recordamos que el descuento comercial trabaja siempre calculando intereses sobre el valor nominal. Entonces, si nosotros queremos escribir el valor nominal, porque el valor nominal es el que se equipara al monto, y el valor actual se equipara al valor del capital o de la deuda, entonces vamos a tener que es el valor actual sobre 1 menos la tasa. Recuerden que el descuento comercial está definido como 1 menos la tasa por n por el valor nominal. Entonces, si quiero hallar el valor nominal, el valor actual de ese descuento va a tener que estar dividido sobre la operación de los intereses. El capital y el valor actual entonces son equivalentes, los podemos eliminar de nuestra ecuación y nos quedaría expresado del siguiente modo. 1, esta vez se transforma en 1 sobre 1 menos i por n. Paso esta 1 menos i por n al otro lado y esto que me queda en el paréntesis pasa como denominador del otro lado. Entonces acá invierto y dejo 1 menos i por n, 1 sobre 1 más la tasa efectiva por n. Ahora estamos haciendo solamente operaciones. Entonces, yo conozco la tasa efectiva, que en nuestro caso dice que es del 12% anual. Ese 12% anual yo le tengo que encontrar las tasas equivalentes para las operaciones de descuento. Está ahí para 90 y 150. Entonces, lo que tengo que despejar es esta ahí. Lo que va a pasar ahora es este 1 que está sumando, va a pasar acá restando. Este 1 va a ser restando. De este lado me queda menos i por n y lo que tengo que despejar es esta i. Entonces puedo pasar esta n, que está multiplicando, dividiendo a todo esto. Ahí me va a quedar esta expresión. 1 sobre 1 más la tasa efectiva de la n, eso menos 1 y todo eso dividido menos n. Me va a dar la tasa de interés. Y ahí ya tengo todos los datos, paso a reemplazar los valores.
Voy a tener 1 más, dijimos que era el 12% anual, 12% anual, y acá tenemos la misma situación que tuvimos en el caso anterior. Tenemos operaciones de 90 días, entonces tengo que ver qué fracción sobre el año representan esos 90 días. 90 sobre 365. Menos 1, y todo dividido n, n también va a ser lo mismo, 90 sobre 365. Tenemos este negativo acá porque lo arrastramos desde acá arriba, ¿no? Menos si por n. Si por n. Entonces acá cuando pasamos esta n, lo trasladamos también menos. Nos quedaría la tasa. Esta tasa va a ser negativa porque es una tasa de descuento, recordemos eso. Que no tiene nada que ver, ustedes usan el valor absoluto de la tasa. Entonces, ahí vamos a obtener que para las operaciones a 90 días, la tasa va a ser el 11,17%, y para las operaciones a 150 días, 90 días, acá vamos a operar operaciones a 150. Entonces, en el caso de los 150 días, reemplazamos este 90 por los 150, digamos, fíjense que en el caso anterior y en este caso, siempre partimos del concepto de equivalencia. En el caso anterior teníamos una tasa de interés nominal anual, en el interés simple, nos piden las tasas para otros periodos. Entonces, aunque no tuviésemos que disminuir esos 5 puntos porcentuales que nos pedía, igual teníamos que ir por la tasa efectiva porque era la que nos permitía a nosotros homogeneizar los valores. En este caso no nos da una tasa de interés simple o de interés compuesto para operaciones de préstamos o de plazo fijo, pero sí nos dice ya directamente la tasa efectiva. Y también partimos de la igualdad, ¿no? La tasa efectiva y operaciones de descuento. Pero todas trabajan sobre esta tasa efectiva, porque es la que me permite a mí, entonces, homogeneizar. Eso acuérdense porque es muy importante. Para resolver bien los planteos, tienen que pasar por la tasa efectiva. En este caso que trabajan para operaciones diarias, tasas nominales, anuales, y para operaciones que son 90 días, 30 días, 45, 180. Entonces ahí tenemos las dos tasas, para 90 días y 150 días. La que sigue, calcular la tasa de interés semestral, el número 54, ejercicio 54. Calcular la tasa de interés semestral compuesta equivalente a una tasa de descuento del 9% bimestral. Bueno, acá nos pide la tasa de descuento del 9% bimestral. Cuando hablamos del 9% bimestral, hablamos del 9% bimestral, ya estamos hablando de un sistema de capitalización subperiódico. Entonces vamos a utilizar una tasa que es la tasa proporcional. Entonces la tasa de interés semestral va a ser una tasa anual con capitalización semestral. Eso es lo que quiere decir, interés semestral compuesta, equivalente a una tasa de descuento del 9% bimestral.
Bien. Para que el ejercicio, en realidad, por cómo está resuelto, es con tasa de descuento, pero para que sea con tasa de descuento, porque si no, no se entiende, se tendría que decir el planteo equivalente a una operación de descuento con tasa de descuento. En que nosotros cuando tenemos el descuento racional, el descuento compuesto, el descuento comercial y el descuento con tasa de descuento. Entonces, faltó esa frasecita, pero el resultado es una operación con tasa de descuento. Y esa tasa de descuento es del 9% bimestral. Bien, antes de ir avanzando con cuál es la tasa, vamos a hacer la igualdad porque justamente tratamos la equivalencia de tasa. Entonces lo mismo acá. Es decir, bueno, esta C, que es el capital, se puede ir con esta B, valor actual, y esta N se puede ir con esta N. Entonces con eso podemos simplificar un poquito fórmula. Y lo que tenemos que encontrar, porque lo que conocemos dice una tasa de descuento del 9% bimestral, o sea que lo que conocemos es esta tasa, esta es la tasa de descuento, y tenemos que encontrar esta tasa proporcional semestral. Entonces dejamos esta IM acá y tenemos esta B, como se simplifica con esta C, se transforma en un 1, 1 sobre 1 menos D, esta N desapareció con esta otra. Esto raíz cuadrada de m, ¿por qué? Porque m está acá en el exponente, o sea que va a pasar como raíz, y me va a quedar esta expresión, y de esta expresión me va a quedar este 1 que va a pasar resta. Y con eso ya tengo la tasa proporcional semestral equivalente a una tasa de descuento X. Entonces fíjense que esto es más complicado de acordarse. Ustedes tienen que memorizarse fórmulas, por ejemplo, de equivalencia a tasas. Es más complicado acordarse de esto que hacer directamente la igualdad y hacer el despeje. La fórmula de monto, sabemos, la fórmula del valor nominal en el descuento con tasa de descuento también sabemos cómo está expresada. Entonces, partimos de esa igualdad y hacemos los despejes que necesitamos y nos evitamos aprender un montón de fórmulas de memoria. Reemplazamos entonces y vamos a tener el 9% de la tasa de descuento, 1 sobre 1 menos 0.09, y vamos acá, M. Acuérdense que no es N, sino que es M. M va a estar definido siempre como 1 sobre N. M igual a 1 sobre N. ¿Sí? Y esta M, acuérdense, va a tener que estar referida a otra M. Porque acuérdense que viene desde acá arriba. Esta M es de la tasa proporcional. Y esa tasa proporcional es la que va a estar afectando a esta N, que va a ser periódica, por la cantidad de subperiodos. O sea que esta M de subperiodos es esta M de la tasa subperiódica. La tasa periódica, N es periódico, M es subperiódico y M es subperiódico. Acá y acá, acá y acá. Entonces, cuando venimos acá a poner, vamos a tener que representar esto. Nuestra N va a ser la cantidad de periodos de nuestro subperiodo. Y la cantidad de periodos de nuestro subperiodo es 6.
porque dice tasa de interés semestral, o sea que las capitalizaciones se van a producir semestralmente. Entonces yo lo que tengo que ver es ese 2, son 2 meses, porque la tasa es bimestral, cuánto representa sobre mi periodo, que va a ser 6. Entonces, 2, que es un bimestre, sobre 6. Y esto va a estar representado en meses y meses. 2 meses sobre 6 meses. Profesor, profe. Sí. Si no dijera ese subperiodo semestral, aplicaríamos la fórmula de ejercicio anterior, ¿verdad? Si no dijera, Ese subperiodo semestral, o sea, de 6 meses, aplicaríamos la fórmula del ejercicio anterior, ¿no? eh, no, porque acá estamos trabajando con interés, descuento comercial. Fíjate que la fórmula es distinta. Ah, sí, sí, profe. ¿Entiendes? Si te iba a decir una efectiva anual, ibas a trabajar con esto. No es el caso. Ibas a trabajar con esta parte y en esta otra parte de la ecuación ibas a tener esto. Tasa efectiva con tasa efectiva. Bueno, y esto nos da IM igual. Bien. Entonces ahí voy a tener que la tasa proporcional semestral es el 32,70%. Entonces, ¿cómo es esa tasa? Esto es importante. ¿Cómo es esta tasa? Semestral. Si me piden la tasa nominal anual, ¿qué tengo que hacer? Si me piden la tasa nominal anual, ¿qué tengo que hacer? ¿Nadie? El examen y nadie sabe lo que tengo que hacer. Si me piden la tasa anual, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es esta tasa? ¿Lo multiplicaría por 2 eso, profesor? Exactamente, porque mi tasa va a ser la tasa anual sobre M, y M va a ser la cantidad de semestres y al final la tasa nominal. O sea que a este 0,32, si lo divido
perdón, lo multiplico por 2, voy a obtener la tasa nominal anual de la operación, que es del 65.40%. Bien, el 55 queda para que ustedes resuelvan. Fíjense que el 55 dice determinar la tasa efectiva anual de una entidad financiera que paga el 19% anual de interés nominal para operaciones de interés simple a 30, 90 y 180 días. Esto que tiene que hacer acá es encontrar justamente la tasa efectiva, que no es más que lo que hicimos en el ejercicio 53, 52, acá, que encontramos la tasa efectiva. O sea, tiene que hacer exactamente lo mismo. En realidad el 55 deberíamos haberlo resuelto antes porque es menos complejo que el 52 y 53. Vamos al 56. Calcular la tasa efectiva anual de operaciones practicadas con descuento comercial al 13% anual, a 60 días y a 365. Bien. Vamos entonces. Tenemos que encontrar una tasa efectiva que nos va a permitir después hacer una equivalencia con otro tipo de tasas, que puede ser tasa nominal, bueno, opciones de descuento, de no sé, plazo fijo, o préstamos, lo que fuera. Dice, determinar la tasa efectiva anual que sea equivalente a operaciones de descuento comercial 63-65. Entonces, lo que tenemos que despejar, ¿se acuerdan que en el ejercicio que resolvimos antes, creo que era el 53, en este, teníamos que encontrar, teníamos la tasa efectiva y teníamos que encontrar la tasa de nominal del descuento comercial. Y en este tenemos al revés, tenemos la tasa del descuento y tenemos que encontrar la tasa efectiva. O sea que lo que tenemos que despejar es I'. De nuevo, equiparamos el monto en el interés compuesto con nominal el descuento, cancelamos el capital y el valor actual, que son equivalentes, y ahí nos queda esta expresión uno más la tasa efectiva a la n igual a 1 sobre 1 menos I por n. Este 1 surge de haber eliminado esta b del valor actual. Y como lo que tengo que despejar es I', lo primero que pasa al otro lado es esta n y va a pasar como raíz, porque está como exponente, y después paso este 1 que está sumando, lo voy a pasar restando. Y voy a obtener esta expresión que está en azul, donde la tasa efectiva va a ser igual a 1 sobre 1 menos la tasa del descuento por el tiempo. Todo esto raíz del tiempo n, y ese resultado menos 1. Eso me va a dar el valor de la tasa efectiva. Y entonces hago la operación, reemplazo los valores y voy a tener que en el primer caso el 13%
dado para operaciones a 60 días, va a ser 60 sobre 365. Acá también los días los tengo que ver como afectan el año, porque el 13% es anual, entonces ¿cuál es la fracción que representa el año? Y voy a obtener que en el primer caso, en el caso de las operaciones a 60 días, mi tasa efectiva va a ser del 14.04%, ¿vale? Y el segundo, el punto B, nos dice para 365. Para 365 voy a obtener el 14.94%. 365 sobre 365, esto me va a quedar 1. Y esto también me va a quedar 1, porque 60 va a ser 365 sobre 365 es 1. Bien. Entonces este es un caso a la inversa del que teníamos acá, del 53. En el 53 teníamos que encontrar la tasa nominal del descuento comercial y teníamos la tasa efectiva, y en este caso tenemos que encontrar la tasa efectiva partiendo de una tasa de descuento comercial conocida. Bien, vamos al 57. Hicieron una operación de crédito a 4 meses, el prestamista entrega 34.200, acordando que se devolverán 36.800. ¿Cuál será la tasa efectiva anual de la operación? En teoría hay un tema que se dice, o que se titula tasa efectiva en una operación cualquiera. Este sería el caso. Una operación en este caso va a ser entrega de 34.200 y se devolverán 36.800. Los 34.200 serían el capital o el valor actual de operación, y 36.800 va a ser el valor final, el monto o el valor nominal. Cualquiera de esos conceptos similares. Uno es el valor que se entrega, el otro es el valor que se recibe después de transcurrido el tiempo. Como se transcurre el tiempo, el monto no es ser igual tal, entonces significa que lleva implícito un interés. Y ese interés se calcula recibido sobre prestado. Recibido sobre prestado, lo recibido ser el valor final, el valor último de 36.800, lo prestado va a ser el valor actual, el capital de la deuda, ser 34.200. Eso me va a dar a mí una fracción. A esa fracción yo la tengo que elevar a m. M, como ya dijimos antes, es 1 sobre n. 1 sobre n. 1 va a ser la unidad de tiempo a la que yo quiero expresar,
el valor de M. ¿Y por qué es 120? Porque dice que es una operación a crédito de 4 meses. 4 meses. Entonces, 4 meses son 120 días. Y como son días, mi unidad de tiempo, el periodo al cual va a estar expresado, el 1 va a ser el año. Entonces voy a trabajar con 360. Si quiero puedo usar meses, porque dice 4 meses. En ese caso, mi 1 va a valer 12 y no 365. Y mi n no va a valer 120, sino que va a valer 4. Vemos eso. Y como me preguntan siempre, acá yo ya le había hecho comparación. Este primer caso, el que está en amarillo, 24,96% es si yo trabajo con días. Realizo la operación utilizando 365 sobre 120. Me da 24,96%. Ahora, si yo en lugar de usar días utilizo meses, voy a hacer 12 sobre 4, que es el caso que tengo acá. Fíjense que me da 24,58%. Entonces, a medida que utilicemos fracciones de tiempo más pequeñas, ¿sí? Es meses y este es días, vamos a ir obteniendo valores más precisos. Entonces, a la pregunta, ¿puedo resolver utilizando meses? 12 sobre 4, sí, puedo resolver, pero mi resultado va a ser más preciso si utilizo el término más pequeño que es el día. 65 sobre 100. Fíjense que no llega ni al 1% de diferencia, ¿no? Es un 3 por 1000, 3,8 por 1000, la diferencia que me representa trabajar con meses en lugar de días. Entonces, esto es un caso de el interés, perdón, la tasa de interés efectiva en una operación cualquiera. Bien, 58. El 17 de septiembre del 2017, el gerente del banco X y Z observó en su pizarra tasas nominales y efectivas que se ofrecían a pagar. Ahí tenemos un cuadro donde para cada plazo tenemos una nominal anual y en la otra columna la tasa efectiva. Nominal y la efectiva. Y tenemos los distintos plazos, 30, 60, 90, 120, 150 y 180, todos esos plazos. Sigue abajo. Sin embargo, algo le pareció extraño. Cuando llegó a su escritorio comprobó que tanto los plazos
sus respectivas tasas nominales anuales se encontraban correctamente transcritas en la pizarra. Pero no todas las tasas efectivas eran correctas. Encuentre cuál o cuáles son los errores en las tasas efectivas y determine los resultados correctos. Entonces, nosotros partimos de la base de que la primera columna, que es la que corresponde a la tasa nominal anual, es la correcta. Entonces vamos a tener las tasas nominales. Yo las transcribí acá al cuadrito. Vamos a tener 9,57, 9,59, 9,61, 9,63, 9,65 y 9,67. Y en la segunda columna voy a transcribir las tasas efectivas que aparecen. Y lo que tengo que hacer es determinar ahora cuáles de estas tasas efectivas están bien respecto de lo que figuraba en la pizarra. Entonces, yo voy a conocer la tasa nominal anual del interés simple y tengo que encontrar la tasa efectiva. Entonces, acá yo ya tengo resumida la fórmula que voy a utilizar. Que va a ser de encontrar la equivalencia entre el interés compuesto y el interés simple. Esto más la tasa del interés compuesto a la n, y de este lado voy a tener 1 más la tasa del interés simple por n. Esta n que va a estar en el exponente va a pasar como raíz, y a este 1, que lo voy a tener dentro del paréntesis porque es 1 más i, y va a estar afectado por el exponente de la n, va a tener que estar adentro de la misma raíz. Entonces voy a hacer los cálculos. Entonces voy a tener que para el primer caso, la pizarra figuraba 10.00, o sea, esa va a estar bien. Para el segundo caso figuraba 9.98. 98.25 sería un 10% un poquito. Está bien. Para el plazo de 90 días figura 9.9743. Ahí encuentro el primer error, que para los 90 días es 9.96%. Para los 120 días me figura 9.9979 la pizarra, y eso no es correcto, porque la tasa efectiva anual en los 120 días es del 9.94%. Las tasas efectivas para los plazos de 150 y de 180 días van a estar bien, 9.92 y 9.97%. Un poquito para repasar. Siempre la tasa efectiva es importante porque nos permite a nosotros homogeneizar los valores. Profesor, ¿Sí? ¿puede por favor repetir cómo obtuvo esa fórmula I' igual a la raíz cuadrada de n de 1 más i por n menos 1? ¿Esa fórmula de dónde sale? A ver,
el resto de los compañeros. ¿De dónde sale esa? ¿Es la equivalencia entre una tasa de interés y una tasa de interés compuesto? Exactamente, estamos trabajando con conceptos de equivalencia. Profesor, pero le hago una pregunta. Leyendo el ejercicio, ¿cómo usted determina que hay que ocupar eso? Si en el ejercicio me dice que yo tengo tasas nominales anuales, está referida al interés simple. Por otro lado me dice tasa efectiva. O sea, me está diciendo lo que yo tengo que comparar. ¿Cómo surge? Surge de esta igualdad. Vimos muchas veces. Acá despejo la tasa del interés simple. En el caso que nosotros resolvimos, lo que tengo que despejar es la tasa y prima. Prima. Tasas nominales y efectivas. Tasas nominales y efectivas. Nominales y efectivas. Fácil. Profesor, Y yo tengo acá a mano la fórmula de la tasa de interés compuesto, que es equivalente a la tasa de interés simple. Y en esa fórmula, el menos uno entra dentro de la raíz cuadrada o de la raíz enésima o está o no es, o no es por ¿pero ¿y afuera. qué tiene que ver la tasa de interés compuesto? Estamos trabajando una tasa efectiva con una tasa de interés simple. ¿Dónde sacaste la tasa de interés compuesto? Interpreté que como hablamos, se hablaba de tasa efectiva, se utilizaba la fórmula de interés con la, la fórmula de interés compuesto. Bueno, pero es compuesto, el interés compuesto va a estar afectado a la tasa efectiva solamente. Es lo que mostré recién. La tasa efectiva va a estar afectada por el interés compuesto. Acá está el interés compuesto. Y esto es la parte del interés simple. Si yo despejo esta I, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda si despejo esta I? 1 más I por N. ¿Qué es lo que pasa primero? Esta N pasa como Como una raíz. raíz. Exactamente. Y este 1 pasa restando. Ahora entiendo lo que me decís. Esto está, este menos 1 acá afuera. Ahora entendí lo que me estabas planteando. Disculpame. Está escrito mal. Ahora sí. Una ciencia usar esto. Le podemos poner. ¿Ahí se entiende mejor? Entonces Sí, voy a tener profe. acá la tasa de interés simple, la tasa de interés en compuesto. Bien. Avanzamos porque hay que terminar la parte de inflación también. Vamos al 59. Durante el primer trimestre del 2003, los índices de precio al consumidor fueron 40.000, bueno, ahí nos dan todos los índices, 42.000, 45.000, 47.000, para cada uno de esos periodos, diciembre, enero, febrero, marzo. Es un tema que ahora está otra vez eh, muy actual porque ya
todos los informes y los balances que se presentan tienen que estar ajustados por inflación desde fines del 2018. Así que el tema de inflación está muy presente de nuevo. Me lo dice hallar la tasa mensual de inflación, la tasa inflacionaria total del trimestre y la tasa promedio o equivalente del trimestre. Siempre que trabajamos con inflación, el esquema es cuando tenemos los índices, va a ser el índice del periodo al cual queremos expresar y el índice del periodo al cual está referido la base. Y a eso le sacamos 1 para expresarlo en tasa. Esto nos va a quedar en cosa. Entonces, la tasa de inflación del mes de enero. La tasa de inflación del mes de enero vamos a tener que es mes de enero va a ser. Sí. Enero del 2003, 42.980,40. Y el índice de precios de origen, que va a ser diciembre, 40.090,50. Y acá, al menos 1, restando. Esto me va a dar a mí tanto como 7.20%. Entonces, la inflación de enero, nuestro periodo base va a ser diciembre, porque desde ahí parte diciembre del 2002. Vamos a tener la inflación de la de enero, vamos a tener el índice de precios de enero sobre el índice de precios de diciembre. Y eso nos va a dar 0.072084420, 7.20%. Vamos a hacer la segunda parte que nos pide el índice de precios del trimestre, o sea que tendríamos que tomar el de marzo, 47.903,50, sobre el índice de precios de origen, ser 40.090,50. Y esto nos va a dar 19.49%. Bien. Si por ejemplo quiero saber la inflación de febrero, voy a usar en el numerador el índice de febrero y en el denominador, ¿qué voy a poner? ¿El de diciembre?
no el de enero. Solo el de enero, exactamente, pues estoy calculando solamente el mes que transcurrió. Si voy a querer saber el bimestre, ahí sí voy a utilizar el de origen, que va a ser el de diciembre. Perfecto. Bien. Bueno, y el punto C que dice la tasa promedio equivalente del trimestre. No sé por qué le pusieron la tasa promedio, porque no es la tasa promedio. En fin, bueno, la tasa equivalente. La tasa equivalente voy a tener 1 más I sobre M, perdón, no es I sobre M como la tasa proporcional, I sub M, la M sería un subíndice, ahí está, encontramos la forma de ponerle el subíndice. Ahí está. Entonces, no es la tasa proporcional I sobre M, sino es I sub M, que va a ser una tasa periódica afectada a un sistema subperiódico. Por eso en el exponente vamos a tener la M que está afectando al periodo. Y esto va a tener que ser equivalente a la tasa de inflación, que se simboliza con este signo, símbolo, perdón, más la tasa de inflación para distinguirla de esta otra tasa, que es la tasa nominal. En este caso, como va a ser la tasa nominal sub M, se llama tasa equivalente. Y esta tasa de inflación va a ser una tasa afectada a un régimen periódico. Bien, entonces lo que me pide es eso, la tasa equivalente del trimestre. Entonces lo que tengo que despejar es esta tasa equivalente. Tasa equivalente voy a estas dos n las puedo eliminar porque están haciendo lo mismo en ambos lados. Y me va a quedar que la tasa equivalente va a ser igual a 1 más la tasa de inflación. Todo esto raíz de m menos u. Entonces, acá voy a tener 1 más la tasa del trimestre, que es la que encontré acá, que va a ser 0.1948, y ustedes pongan alta, usen todos los decimales. M ser 3, que está referida al trimestre, y mi tasa es del trimestre.
Entonces voy a tener que mi tasa equivalente va a ser igual a 47.903,50 sobre 40.090,50. Voy a hacer la operación porque así uso todos los decimales. Y esto, raíz cúbica, el ejercicio 60 que dice una persona depositó 10.000 al 20% anual de interés a un año de plazo. Si la tasa de inflación del periodo fue del 18%, ¿qué tasa real de rentabilidad tuvo? Bueno, esto entonces es un caso donde nosotros a la tasa de interés que habitualmente tenemos, representada como una tasa nominal, va a estar compuesta de dos elementos, al menos, ¿sí? Va a ser una tasa real, una parte de esta tasa, de este 20%, y otra parte de ese 20% va a corresponder a una tasa de inflación. Entonces, en periodos inflacionarios, la tasa de interés va a estar compuesta por una tasa de inflación, es decir, una porción va a estar representando la inflación del periodo y otra porción va a estar representando la tasa de interés real de la operación financiera. Entonces, en este caso, nos pide cuál es la tasa real de rentabilidad. Si yo tengo una tasa nominal, esa tasa nominal va a estar compuesta entonces por estos dos elementos. Uno más la tasa de inflación por uno más la tasa real. Siempre partiendo esto de la definición de cómo se compone un elemento X cualquiera, ¿no? En el interés compuesto. Vimos, por ejemplo, que cuando tenemos una acumulación, una variación de tasas en el interés compuesto, siempre los vamos multiplicando. En este caso es lo mismo. Cuando descomponemos la tasa de interés, tengo que hacer una multiplicación de los elementos.
y donde la tasa de inflación, dice, del periodo fue del 18%. 0,18 menos 1. Y esto dar 16,95%. Bien, entonces recuerden que cuando nos dan una tasa nominal, una tasa de inflación o una tasa real, nos van a pedir, siempre nos van a dar alguno de estos dos, nos van a pedir que nosotros encontremos la tasa faltante, que puede ser cualquiera, ¿no? Lo que suele a veces ocurrir en algunos planteos es que no nos da como en este caso dice, bueno, la tasa de inflación del periodo fue del 18%. Simplemente nos da un listado de índices y nosotros mediante este esquema, el que hicimos en el ejercicio anterior, trabajando con los índices obtenemos el porcentaje de inflación. Entonces, este 18 no nos lo van a dar directamente, sino que nos lo van a dar mediante índices y lo tenemos que calcular. Va a decir, a ver, si la tasa nominal es del 20% y la inflación del periodo es de, no nos dice el porcentaje, pero nos da todo un listado de índices, vamos a poder calcular esa tasa de inflación mediante la utilización de los índices, ¿no? Y ahí poder hallar la tasa real. Viceversa, nos puede dar la tasa real, nos pueden dar los índices de inflación y ahí dice, bueno, calcular la tasa nominal que tenemos que utilizar para no quedar cortos con la tasa real que queremos usar, siendo que va a haber un periodo de inflación en él. Es indistinto, pero recuerden que la composición de la tasa nominal, esta es la fórmula fundamental de la cual no tenemos que olvidarnos, ¿no? 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa real. Entre la tasa nominal va a ser la tasa de inflación y la tasa real. Si trabajamos con operaciones más complejas, a esto le podemos sumar gastos administrativos, etc. Pero no solamente con el componente inflacionario más la tasa real nos da la tasa nominal. En realidad es la descomposición de la tasa nominal. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría mostrar de nuevo cómo llegó al 19,95%? Porque a mí me da 1,69%. Perdón, sí, es 1,69. Ahí está. Es 0,016. Es 1,69. Profe, ¿Sí? ¿puede volver un segundito al ejercicio 59 en la tasa equivalente? El resultado. Sí. A mí no me dio ese número. No sé qué estaré haciendo mal. Y ¿Qué te dio? en la guía da otro número. En la guía, y a mí me dio, en la guía, el resultado que dio en la guía es el siguiente: 0,061146, y a mí me dio ese número. Eh,
ver, los valores 47.903. $0.90,5. Ahí está. Acá cuando hice el cálculo del índice, me faltó restarle 1 para poder encontrar el porcentaje. Entonces la tasa acá va a ser de esta, 0.1948. 0.0611, ahí está. Sí, profe, ese es el resultado. Perfecto. Bueno, gracias por corroborar esto. Bueno, el 61 es parecido a los anteriores. Vamos al 62. Lo que nos queda de tiempo. Se efectúan 4 depósitos mensuales adelantados de 100.000 cada uno, ajustables por índice de precios. La tasa de interés es del 6% efectivo anual y la capitalización de los intereses es mensual. Las variaciones mensuales de los índices fueron del primer mes el 8%, el segundo mes del 10%, el tercer mes del 6%, el cuarto mes del 15%. ¿Cuál será el importe a retirar a los 4 meses? Bien. Se efectúan 4 depósitos mensuales adelantados, o sea que a principio de mes se van a poner durante 4 meses 100.000. Esos 100.000 van a estar ajustados por el índice de precios, porque hay una inflación en el periodo y nos va a ir marcando los porcentajes de inflación. Nos dice que la tasa de interés es del 6% efectivo anual y la capitalización de los intereses es mensual. Entonces, acá tenemos como un ejercicio combinado, porque en principio no nos dice cuál es la tasa nominal, capitalízase mensualmente, sino que nos dice la tasa efectiva. Entonces, lo primero que tendríamos que encontrar es cuál es la tasa nominal anual de esta operación. Va a ser una tasa nominal que va a estar afectada a un régimen de capitalización mensual. Entonces voy a partir desde acá, ¿no? 1 más la tasa proporcional, tabla M, equivalente a la tasa efectiva. Tengo que encontrar la tasa proporcional porque tengo que trabajar justamente con la capitalización mensual. Voy a despejar el valor de la tasa proporcional. Y esto me va a quedar como raíz de 1 más la tasa efectiva, 6%, la tasa efectiva, en este caso va a ser una capitalización mensual, está expresada en años, yo necesito los meses, M va a ser 1 sobre N, entonces 1 va a ser 12 sobre 1,
menos 1. Obtener que mi tasa nacional va a ser igual a 0,6, 12, menos. Entonces esta va a ser mi tasa semestral, mensual, perdón. Tasa nominal anual afectada a capitalizaciones mensuales. Bien. Entonces ahí, hasta ahí lo que tengo es mi tasa de la operación, la tasa de interés de la operación. Y lo que tengo que encontrar es el monto reunido, o sea que la interpretación es esta. Yo todos los meses, vamos a marcar, vamos a poner meses. El mes 1, el mes 2, el mes 3 y el mes 4. 1, 2, 3 y 4. Yo voy a hacer depósitos de 100.000. Está un poquito más grande la letra. Entonces, a principio de mes voy a depositar 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 durante 4 meses. Intereses. Los intereses. Los intereses que me va a generar va a ser 1 más la tasa de interés intereses van a ser 1 más la tasa de interés más la tasa de interés el depósito 1 durante ¿cuántos meses va a estar? ¿4? Claro, este va a estar durante 4 meses, o sea que elevado a la cuarta, 4 meses. El depósito del segundo mes va a estar durante 3 meses. El depósito del tercer mes va a estar durante 2 meses. Recuerden que va a estar 2 meses, ¿por qué? Porque se cuenta también el tercero, porque se deposita por adelantado, dice, ¿no? No dice a mes vencido. Si fuese a mes vencido estaría durante un mes nomás, ¿no? Y el depósito del cuarto mes sería el último día, o sea. Y este estaría durante un mes, porque es por adelantado.
Si no fuese a la 0, entonces me quedaría solamente los 100. Bien, hasta ahí lo único que voy a lograr es qué cosa. Calcular la parte de los intereses generados por ese capital, pero sin ajustar por inflación, ¿correcto? Porque esa es la tasa nominal que se va a utilizar, en este caso es proporcional, porque va a capitalizar mensualmente esa tasa nominal. Entonces trabajamos con la tasa proporcional. Lo que nos faltaría entonces es aplicar, ¿qué cosa? Las variaciones mensuales de los índices del primer mes, del segundo mes, del tercer mes y del cuarto mes. Entonces vamos a tener el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y el cuarto mes. Vamos a ir poniendo el primer mes es del 8%. Es del 8%. El segundo mes es del 10%. El tercer mes del 6%. Y el del cuarto mes es del 15%. Bien, este depósito que ocurre al principio del mes 1, que es por adelantado, va a estar afectado por todas estas variaciones, ¿no? La del primer mes, la del segundo, la del tercero y la del cuarto. El depósito que se hace de 100.000 al inicio del segundo mes va a estar afectado por la tasa del segundo, tercer y cuarto mes. El tercer depósito ya no va a estar afectado ni por la variación del primero ni por la variación del segundo, solamente por la variación del tercer mes y del cuarto mes. Y la del cuarto mes, como ocurre al principio de mes, va a estar solamente afectada por la variación del último mes. Sé que algo tan simple sería trabajar con interés compuesto, realizaciones mensuales, donde tendríamos, en un contexto no inflacionario, dar la fórmula nomás del depósito, el capital más los intereses y listo. Ahora ya no, ¿por qué? Porque tenemos todos los meses una variación porcentual distinta. Entonces no nos queda otra que hacer esta desagregación e ir calculando mes a mes lo que está dando cada uno de los depósitos. Y si volvemos acá, vamos a ver que las tasas están relacionadas unas con otras. Entonces, si yo quiero obtener el monto final del cuarto mes, voy a tener que hacer ¿qué cosa? 100.000 por los intereses, por la tasa del primer mes, la tasa del segundo, la tasa del tercero y la tasa del...
Para el segundo capital, lo que voy a tener que hacer es sacar la tasa correspondiente al primer mes, porque va a estar recién a partir del inicio del segundo mes. O sea, va a estar afectado por el 10%, el 6% y el 15%. Para el tercer mes, voy a tener que afectar los intereses al índice del tercer mes del 6% y del 15%. Y la del cuarto mes, como ocurre a principio de mes, va a estar afectado por el 15%. $115.550. Entonces, ¿cuál será el importe a retirar al final de los 4 meses? Y al final de los 4 meses voy a retirar la suma del producido por cada uno de estos capitales. 522.360. ¿Hay una forma más simple de hacer todo esto? No. Porque tengo que trabajar mes a mes y trabajar los índices que afectan a cada uno de los capitales y sus intereses. Es decir, cuando estamos en un contexto inflacionario, las operaciones, que las podemos hacer de una sola línea, ya las tenemos que empezar a desagregar porque tenemos que trabajar con los índices mensuales. Entonces ya empezamos a trabajar con tablas un poco más complejas. Porque no tenemos forma de hacer un cálculo certero trabajando con promedios, por ejemplo. Bien, y el último corresponde a un cuadrito donde tienen que ir calculando los índices de precio, que no es más que aplicar lo que hicimos al principio. Bien, acá llegamos con la primera parte de la guía. La semana que viene, recuerden, vamos a tener clases de consulta, así que traigan a la clase las consultas y las dudas que puedan tener. No se olviden que lo más importante es la teoría, así que prestenle atención, dedíquenle tiempo, estudien la teoría porque todo lo que estamos trabajando en la práctica no es otra cosa que la aplicación de los conceptos teóricos. Bien, gente, hasta acá por hoy. Espero que se haya entendido. Les agradezco la asistencia a todos. Gracias a los que estaban atentos y pudimos acomodar los errores de cálculo en la planillita. Si no hay dudas, consultas, nos vemos la próxima semana. Estén atentos, creo que el martes va a ser una clase de consulta práctica adicional. Así que a los comunicados en el aula virtual. Buen fin de semana a todos y gracias por estar.